Pablo y los suyos se reunieron con Jacobo, pero no con toda la asamblea, sino solamente con el concilio de los ancianos o el presbiterio, con los líderes. Y allí Pablo, que seguramente se apresuró, aunque no lo dice Lucas, a entregar el donativo para la iglesia en Jerusalén de los hermanos que estaban en necesidad, comenzó a mencionar a los líderes todas las cosas que Dios había hecho. El libro de Lucas no nos menciona ningún apóstol. ¿Por qué? Bueno, porque los que aún vivían, que no eran todos, los que aún vivían ya no estaban en Jerusalén, sino que estaban dispersos por toda la tierra. Y el liderazgo había caído sobre Jacobo en aquella época en la iglesia de Jerusalén. Así que algunos estuvieran muertos, algunos no. Pablo, que otrora fuera el líder de la iglesia en Jerusalén, Pedro, había dejado ese liderazgo a Jacobo, el que en la carne era medio hermano del Señor Jesucristo, o hermano entero, porque eran hijos de la misma madre. Pablo comienza narrando todos los hechos que Dios había hecho, y por supuesto, Pablo aquí en esta visita tiene 3 propósitos. El propósito de, como ya dijimos, entregar el donativo. El de sobre todo, el más importante, además de entregar el donativo, que para él había sido motivo de mucho trabajo y de mucha preocupación, pasa al sector juvenil de la iglesia, fortalecer el vínculo entre los cristianos judíos y entre los cristianos gentiles, que empieza a tener un inconveniente o un desafío a superar. Y luego entregar un informe sobre el crecimiento de la obra. La obra empezaba a crecer y la dinámica en la iglesia de Dios, la antigua iglesia judía, empieza a cambiar. Porque antes el 98% de los creyentes eran judíos, con algunos prosélitos y algunos, ¿verdad?, temerosos de Dios, pero ahora no. Ahora el 90 y pico por ciento va a pasar a ser gentil, y ahora ya está pasando. Ese es un cambio que se da en la historia, pero no es un cambio que se da fácilmente en las cabezas de los que están acostumbrados a otra cosa, y ahí viene el desafío. Viene Pablo entonces a conservar ese asunto y a detallar cómo Dios está obrando. Veamos el versículo 20 con cierto detalle. Cuando lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: tú ves, hermano, cuántos miles de judíos hay que han creído, y todos son celosos de la ley. Bien, tiene 2 momentos este versículo. Tiene 2 momentos. Podemos ver los 2 aspectos. El gozo obvio, inherente de todo creyente auténtico por el crecimiento de la iglesia, por el crecimiento del evangelio, por el avance de la obra de Dios. Iglesias en Asia Menor, en Macedonia, en Acaya o la moderna Grecia, en Roma, en Ilírico, y la intención incluso de Pablo manifiesta de continuar hasta el oeste, hasta alcanzar países como la moderna Alemania, Francia y aún España y seguramente Portugal. La idea de extender hasta el mundo, las fronteras del mundo conocido en aquella dirección. La tradición dice que el resto de los apóstoles fue en la otra dirección. Pero supongamos que solo nos quedamos con el relato de Pablo. Pablo viene para promover esta unidad. Ahora bien, la respuesta es bien interesante, porque habla de una cierta tensión. No es una tensión personal. No hay una tensión entre Jacobo y los ancianos de Jerusalén y Pablo en términos de vos no sos de los nuestros. Acá hay una plena aceptación de que son todos hermanos y que todos predican. Pero hay una tensión que crean los hechos, la mentalidad y el prejuicio de los judíos hacia los gentiles, que es básicamente un racismo, una concepción previa de que el gentil es menos. Y eso genera pero ese tipo de diferencias, o ese tipo de diferencias que a veces son doctrinales, de ideas o de práctica, generan en el día de hoy tensiones entre los cristianos y entre las denominaciones. Y a veces nos impide trabajar juntos gente que en realidad somos salvados por el mismo Dios, por la misma fe, y tenemos el mismo bautismo y tenemos el mismo espíritu. Porque no soportamos que tengamos ideas diferentes sobre otros aspectos que son secundarios. Eso es una traba que nosotros no podemos permitir que nos ocurra. La tensión está presente. No es que Jacobo se lleve mal con Pablo o esté molesto con Pablo.
Jacobo está molesto con la situación que le va a presentar a Pablo ahora. O sea, Pablo sabe bien esto y espera que los judíos acepten a los cristianos gentiles. Pablo va a exigir una vez más, como ya lo hizo en Hechos 15, lo vimos, ¿se acuerdan del concilio? Que los creyentes gentiles no sean tenidos en nada en menos que los creyentes judíos. Pero después, no mucho tiempo después, un poco después, cuando escribe la epístola a los romanos, les advierte a los creyentes gentiles que no desprecien a los judíos, porque él sabía que cuando se invirtiera la carga, definitivamente, y la iglesia cristiana fuera absolutamente gentil y con pocos judíos, los judíos iban a ser absolutamente despreciados. Y eso ha pasado varias veces en la historia, en que la iglesia evangélica ha sido enemiga del pueblo de Israel. No es que ellos tengan que ser especiales, pero ser enemigos de alguien que portaron la luz por tanto tiempo, o de sus descendientes, tampoco parece razonable. Y si nosotros acá entrara un creyente, un cristiano de origen judío y lo despreciáramos por ser judío, estaríamos pecando gravemente. Esas son las tensiones que no se han resuelto a lo largo de la historia de la iglesia. Estas cosas suceden y están vivas de muchas maneras. Ya vamos a ir viendo algo. O sea que Pablo está preocupado por esto y Jacobo está abrumado y le dice, bueno, qué bueno todo esto, pero viste que acá tenemos miles de judíos creyentes. ¿Por qué no dijo cristianos? Porque hace la diferencia, ¿no? Y dijo, miles de hermanos que son celosos por la ley. ¿Pero qué lugar tenía la ley? Llevarnos a Cristo. Y una vez venido Cristo, ¿qué sentido tenía el ceremonial religioso? En términos de salvación, ninguno. Ninguno. Así que lo que los judíos están haciendo, guardando la ley, o sea, guardando los días, las lunas, las fiestas, las restricciones dietéticas, todo eso era ya tradición. Era tradición y no tenía peso para la salvación. Pero era la tradición judía, porque para un judío su religión es mucho más que su religión, es su identidad nacional. Es como que a nosotros, que hubo épocas, aunque ustedes no lo crean, en la época de la colonia, que los curas prohibían tomar mate porque era un brebaje demoníaco. Por supuesto que los gauchos tomaban mate todo lo que querían, ¿no? Porque era ridículo en absoluto. Pero sí, pero si Pablo hubiera venido, bueno, déjense de cosas raras con estas cosas judías, lo que está diciendo es, no me importa nada la nacionalidad judía, y tampoco era tan así. Porque además, Pablo mismo era judío. Entonces le costaba mucho decir, no, yo no, ni tomo mate, ni soy de Peñarol, no, porque en Uruguay tomamos mate y somos de Peñarol. Bueno, hay alguno que es nacional, pero es muy menor eso. Es algo minoritario. Bueno, pero yendo al punto, el asunto es que Pablo tiene que tener cuidado con estas cosas y Jacobo también. Entonces él les dice, son celosos por la tradición. Y debido a su celo por la ley, la iglesia de Jerusalén es conocida en la historia porque había perdido su celo por las misiones. Porque cuando te mirás todo el tiempo el ombligo y todo el tiempo estás pensando en hacer las cosas solamente a tu manera, no estás dispuesto a cambiar nada para alcanzar a otros. Pero Pablo, el misionero por excelencia, decía, a todos me hago todo. Él no transigía la verdad, pero estaba dispuesto a adaptarse. Cuando iba a los gentiles, comía como los gentiles. No decía, no, yo jamón no como. No comía un jamón porque él sabía que eso ya no era nada. Y cuando estaba con los judíos que no comían jamón, no comía porque sabía que los ofendía y le trancaba el testimonio. Porque sabía que no comer o comer no es nada. Sin embargo, la iglesia de Jerusalén se había ensimismado con estas cosas. Con toda imparcialidad, lo miramos desde un punto de vista histórico y no es ninguna crítica, es una mirada que debemos hacer. El Concilio de Jerusalén acertó cuando igualó a los creyentes judíos diciéndole no tienen por qué guardar el ritual judío, son salvos solo por fe, solo por gracia en Cristo, y está bien que se cuiden de lo estrangulado, de beber sangre y de inmoralidad sexual, y está bien, no tienen por qué guardar la ley judía, pero falló en no decirle a los judíos, a los cristianos judíos, que no necesitaban ya guardar la ley. Porque habilitó algo, pero no deshabilitó lo otro. Y entonces empezó a haber dos formas de ser cristiano, la cual no hay desde un punto de vista bíblico. Con toda imparcialidad, los rituales judíos, la iglesia de Jerusalén debió enseñar claramente a los judíos
que sus rituales estaban fuera de moda, porque eran la sombra, eran el cartel, eran la señal que identificaban al Cordero. Y una vez venido lo perfecto, lo otro, con toda razón Pablo, aunque no se diga y aunque no se sepa, en realidad fue Pablo, escribió la carta a los hebreos, para decirle a su propia gente, muchachos, el vestido viejo es viejo, hay que usar un vestido nuevo, para que pudieran comprenderlo. Veamos el versículo 21 y 22. Dice: pero serás informado acerca de ti, que tú enseñas a apartarse de Moisés a todos los judíos que están entre los gentiles, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni anden según nuestras costumbres. ¿Qué hay pues de esto? Esta traducción es mala, aunque esta es la Biblia que yo uso, es mala la traducción. La pregunta es: ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Porque Jacobo sabía que eso no era así. Entonces él le dice: ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer? Seguramente oirán que has venido. Claro, por supuesto que se iban a enterar de que Pablo había venido. Muchos cristianos de Jerusalén habían recibido el informe y lo malinterpretaron. ¿Cuándo recibieron el informe? Los 3 años, por ejemplo, de Pablo en Éfeso, donde había una gran cantidad de judíos, ellos recibieron el informe. Y Pablo predicaba la libertad que hay en Cristo, que nosotros tenemos en Cristo. Y esa libertad, obviamente, que deja el ceremonial judío que indicaba a Cristo sin uso. Pero Pablo nunca activamente prohibió circuncidarse a los hijos de los judíos cristianos que seguían circuncidando a sus hijos. Y ahora hay que ver el asunto de lo que están hablando. Para un judío, circuncidar a su hijo a los 8 días era incluirlo en el pacto hasta que él hiciera una profesión de fe directa en lo que llamaba el Bar Mitzvah a los 13 años. Pero para ningún judío jamás hubiera aceptado que su hijo de padres creyentes era inmundo o por fuera de la fe. Entonces los judíos que estaban acostumbrados a circuncidaban a sus hijos. Los gentiles, ¿qué hacían? Los gentiles recibían el concepto paulino de que la circuncisión nuestra es la de Cristo y que el bautismo sustituía el rito de la circuncisión. Bautizaban sus hijos. Porque de lo contrario, unos hijos quedaban en el pacto y otros por fuera. Y eso no era lógico. ¿Entienden? Entonces el asunto es ese. Después vino todo el asunto de la revisión de solo bautizar creyentes que profesan fe y se bautizan de adultos. Pero en ese momento histórico de transición, para un judío dijeron: no hay que bautizar más al niño porque no sabe lo que estás haciendo. Y él dice: ¿qué? Es ley de Dios. Ahora, cuando iban a la sinagoga o a las iglesias de esa primera época, judíos y gentiles cristianos, los judíos se sentaban con sus hijos y los creyentes decían: no, los judíos participaban como familia y los gentiles se separaban a sus hijos. Obviamente no. Obviamente no. No. Claramente no. Entonces ese asunto estaba allí en el medio complicando la relación, tensionando el asunto. Y va a llevar tiempo el desarrollo de la comprensión de lo que los símbolos cristianos, como la Santa Cena y el bautismo, significan para que la iglesia cristiana haga su propia proyección de las Escrituras. Pero en este momento hay un roce tremendo y está pasando ahora. Y Pablo y Jacobo lo tienen entre medio de este asunto y está tirando de ellos. Pablo nunca dijo que los judíos no podían circuncidar a sus hijos. Los judíos cristianos estamos hablando siempre, ¿no? Pero él enseñaba que no es la circuncisión la que salva. Ni es tampoco guardar el sábado lo que salva. Ni es tampoco guardar la ley lo que salva. Y eso hacía que el judío que estaba en Éfeso, entre otras ciudades, escuchara esto y naturalmente sacara la conclusión de que el rito ya no tenía el mismo peso que antes y por lo tanto lo abandonara. No es una actividad que Pablo hiciera activamente, es algo que cae por el peso de la propia verdad bíblica. Pero los judíos que estaban en Jerusalén seguían guardando la tradición con el mismo celo como si ella lo salvara. La ley es el andamio por el que se construyó el edificio de Dios, que somos nosotros. Pero los judíos llegaron a amar más el andamio y aborrecieron el edificio. Se quedaron a vivir entre las cañas y los caños y las tablas y nunca entraron al edificio. Y ese es un asunto que está pasando acá. Hay una iglesia enorme. ¿Qué va a hacer Pablo? ¿Despreciar a todos sus hermanos de Jerusalén? Muchos hacen esto.
Muchos dicen, estos no entienden lo que están hablando. Son todos unos neófitos. Allá con ellos. No, porque eso no es andar en amor. Cuando nosotros despreciamos a otros hermanos, no andamos en el amor de Cristo. Somos del espíritu del diablo, no del espíritu de Cristo. Cuando yo ataco, desprecio o ninguneo a un hermano o a una hermana, estoy mostrando la podredumbre de mi propio corazón. Entonces, en ese sentido claro y estricto, Pablo no podía ni quería despreciar, pero era un asunto difícil. Tienen que encontrar una solución. ¿Cómo Pablo muestra que él no desprecia la tradición de su pueblo? Ni a su pueblo, ni a los cristianos de su pueblo. Bueno, podía dar una conferencia y hacer todo un tema teológico y hablar de las familias del pacto y bueno, toda esa historia de las ceremonias judías y de cómo todo el sacramento en realidad apunta a la realidad de Cristo y que se había sido consumado. Pero Pablo en 1 Corintios capítulo 9, versículos 20 a 22 dice, a todos me hago todo. Así que no va a hacer eso porque nadie lo va a escuchar. Pero a Jacobo se le ocurre una buena idea. Porque Jacobo era un hombre despierto. Dice el versículo 23, por tanto, haz esto que te decimos. Entre nosotros hay 4 hombres que han hecho votos. Promesas, ¿no? Promesas. Que han hecho votos. Toma contigo a estos hombres, purifícate con ellos, paga por ellos para que se rapen sus cabezas y todos sabrán que no hay nada de lo que se ha informado acerca de ti, sino que tú también sigues guardando la ley. Pablo guardaba la ley. Sí, en Cristo. Porque nadie, además de Cristo, ha guardado nunca jamás la ley. Pero Pablo muestra respeto al apego tradicional de su pueblo. No porque lo crea necesario, sino porque no los desprecia. Estos que habían hecho voto, que seguían con ese rito del nazareato, que es algo bien propio de la religión judía, tenían que cumplirlo. Eso llevaba más o menos un mes el nazareato. Pero al cumplirlo había que pagar una ofrenda, que no era barata, que era bastante cara. Está en número 6, versículo 14, lo que habían que pagar y lo que estos 4 muchachos no tenían para pagar. Se los leo para que vean que no era una cosa muy sencilla. Se ve que era gente humilde y no tenía dinero. Dice que el nazareato, versículo 13, estas son las instrucciones acerca del nazareo para el día que se cumpla el plazo de su nazareato. Vendrá a la entrada del tabernáculo de reunión y presentará su ofrenda al Señor un cordero de un año, sin defecto, como holocausto. Una cordera de un año, sin defecto, como sacrificio por el pecado. Un carnero, sin defecto, como sacrificio de paz. 3 animales. Y una cesta de tortas sin levadura, hechas de harina, fina amasada con aceite, y galletas sin levadura, untadas con aceite, junto con una ofrenda vegetal y sus ofrendas líquidas. Líquidos, vegetales, 3 animales, era cara la cosa. Pablo paga de su propio bolsillo. Esa es la promesa de otros. Me gustaría ser amigo de Pablo, yo prometo, él paga. ¿No? Pero lo hace. ¿Por qué lo hace? Lo hace para mostrar que respeta las tradiciones. Esos 4 judíos que habían hecho los votos eran judíos cristianos. Sin embargo, seguían apegados a los votos y a las tradiciones. El mismo Pablo, cuando llega, ingresa a Jerusalén y enseguida empieza lo que se llama el rito de la purificación. Los judíos, cuando venían de peregrinar mucho tiempo por tierra gentil, se lavaban 3 veces, sábado, martes y no recuerdo el otro día, se lavaban 3 veces con agua, una especie de agua bendita, para que lo entendamos en términos modernos, agua sacramental, para limpiarse de la mugre de estar con gentiles. Ese era el desprecio, ¿no? O sea, para limpiarse de eso, se lavaban y eso duraba una semana. Así que Pablo va a hacer los arreglos para pagar que la conclusión del mes del nazareato de los otros, que había comenzado antes que él llegara, y la semana de su purificación fueran juntos. Así se rapaban todos la cabeza, porque además los nazareos, que se habían dejado crecer el cabello durante mucho tiempo, luego lo quemaban junto con los animales como ofrenda a Dios. Y Pablo también se rapa la cabeza, como muestra de reverencia. ¿Todo esto lo hace Pablo porque cree que eso tiene algún valor? No. Lo que tiene valor son las almas que están involucradas en estas cosas.
Ahora, nosotros no nos tenemos paciencia entre nosotros mismos porque tenemos diferencias. No somos capaces de perdonar las debilidades de otro. Y Pablo hace todo esto que sabe que no vale nada por amor a las almas. Y nosotros no podemos soportarnos un rato. Somos amigos de atacarnos entre nosotros por cosas menores, sin saber que Cristo murió por nosotros perdonándonos una deuda mayor que nosotros no podíamos pagar. Estamos haciendo como el siervo al que le fue perdonada una deuda millonaria y no podía perdonar una deuda de pocos cientos de dólares a otro. No eran dólares, era la moneda del momento, pero dólares ahora más efectivo decir. El asunto es, ¿cómo estamos haciendo? Pablo está haciendo todo esto no para fingir, no para escapar del conflicto, sino por amor y respeto a los otros. ¿Cómo actuamos nosotros ante las diferencias? ¿Cómo actuamos nosotros ante los que tenemos que soportar? Porque a veces se actúa mal contra nosotros y somos víctimas inocentes, inocentes porque nunca somos totalmente inocentes, pero inocentes del ataque de otro. Actuamos con ira, ya me voy a vengar, ya te la voy a dar, ya vas a ver. O perdonamos como hemos sido perdonados. ¿Cómo es la actitud que tenemos? Pablo sabe que lo critican sin saber lo que están hablando. Y saben que él no ha enseñado nada contrario, absolutamente nada contrario a la Escritura. Sin embargo, se amolda y humildemente se rebaja y va y paga estas 4 promesas que él no había hecho. Va y se purifica, lo cual no era necesario. Va y se rapa la cabeza, lo cual no tenía por qué hacer. Todo eso costaba dinero. Miren que no vayan a pensar que era como venir a la iglesia nuestra, que no sale nada, venir y hacer una oración y participar. No, allá solo todo era contante y sonante. Y en ese asunto, Pablo lo hace todo. ¿Por qué? Porque es débil, porque es tonto, porque lo vencieron, porque perdió, porque no tiene convicciones. No, porque ama a la gente que tiene una convicción cerrada y que tiene una vista corta y necesita ir adelante. Versículo 25. Por en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros hemos escrito lo que habíamos... Perdón, ¿leí el 23 y 24? Sí. Dice el 25. Por cuanto a los gentiles que han creído, nosotros hemos escrito de lo que habíamos decidido. Que se abstenga de lo ofrecido a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de moralidad sexual. Esto de Jacobo no está dicho para los 7 compañeros que representaban a las 7 iglesias gentiles que acompañaron a Pablo. De ninguna manera, porque estos que venían con Pablo eran discípulos de Pablo y conocían doctrina quizás más que la mayoría de la iglesia de Jerusalén. Así que no se trataba de decírselos a ellos, se trataba de decírselo otra vez a los judíos cristianos que estaban presas de un prejuicio ritual. Diciéndole, bueno, con Pablo, él va a mostrar que sigue siendo parte de nuestro pueblo y que sigue nuestra tradición. Estos están exentos de estas cosas. No vayan a pedir ni que se circunciden, ni que vayan al templo, ni que se rapen, ni que nada, porque están por fuera. Son nuestros hermanos y están por fuera. Jacobo es un hombre de acción y se ve que es un hombre con autoridad. Y dice, bueno, muchachos, tonteras no, ¿eh? Si criticamos a Pablo porque no sigue nuestra tradición, vamos a ver que él sigue nuestra tradición. Estos son gentiles, no tienen por qué seguirla. Son hermanos, son iguales, están entre nosotros. Versículo 26. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres al día siguiente, el día domingo, al día siguiente de lo que estamos hablando. Y después de purificarse con ellos, entró en el templo para dar aviso del día en que se cumpliría la purificación, cuando se ofrecería sacrificio por cada uno de ellos. O sea que llegó Pablo, habló con el sacerdote a cargo y le dijo, mirá, este día vamos a hacer esto, acá está la plata para lo que haya que, en fin, la transacción por los animales, no sé cómo sería, acá está todo bien. Cuando iban a terminar los 7 días de la purificación de Pablo y los 30 días de cumplimiento del nazareato, los judíos de Asia, al verle en el templo, comenzaron a alborotar todo el pueblo y le echaron mano gritando, hombres de Israel, ayuden. Este es el hombre que por todas partes anda enseñando a todos contra nuestro pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto ha metido a griegos dentro del templo y ha profanado este lugar santo. Una calumnia absoluta. No era real. Pablo no criticaba al pueblo de Israel, sino que predicaba el evangelio, y de ninguna manera un hombre como Pablo hubiera metido a gente griega dentro del templo. De ninguna manera. Pero estos eran los judíos de Éfeso, los de Asia Menor.
porque antes habían visto con él a la ciudad a Trófimo, un efesio, y suponían que Pablo lo había metido en el templo. Suponían. Pero Trófimo no estaba allí, porque Pablo era un hombre escrupuloso, y porque Trófimo era un creyente real y no iba a hacer nada que ofendiera a los judíos. Y obviamente que ni Pablo lo invitaba ni Trófimo iba a ir. Pero estos supusieron. ¿Cuántas veces supones cosas de tus hermanos y las decís como si fueran ciertas? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces se generan problemas? Porque suponemos, porque pensamos, porque entendemos, porque nosotros creemos. Pero no es así exactamente. Se generan problemas. Y acá estamos generando un problema, estos están generando un problema grande para Pablo. Grande. Por supuesto que esto está controlado por Dios, porque Dios controla todas las cosas. Y porque Dios nos advierte el Evangelio, es justo. Y cuando se critica o se ataca a alguien injustamente, Dios da el pago. Y cuando la persona es criticada justamente, tiene que arrepentirse. Y está todo bien, pero los cristianos tenemos que guardarnos de atacarnos entre nosotros, como tenían que guardarse estos judíos cristianos de atacar. Porque acá hay judíos que son no cristianos que atacan a Pablo, pero muchos de ellos eran cristianos, están atacando a su propio hermano por una tradición que estaba caduca, por algo que no era real, por algo que ya no tenía valor. Y eso es grave. Es grave. Versículo 30. Así que con toda la ciudad se agitó. No hay nada más manejable y susceptible al escándalo que el piquete, para usar los términos de Andrés, ¿no? Que la gente que empieza a gritar cosas y no sabe ni lo que grita y se hizo un tumulto en el pueblo. Y se apoderaron de Pablo y lo arrastraron fuera del templo y de inmediato las puertas fueron cerradas. Las puertas que fueron cerradas son las puertas del atrio de los judíos, que estaba inmediatamente antes del atrio de las mujeres, antes del atrio de los gentiles, para que no entrara más nadie. Pero es que en realidad solo había judíos ahí, judíos cristianos y judíos inconversos, pero solo judíos, no había gentiles. Pero ellos cerraron las puertas, gran escandalete. Cerraron las puertas, pero no quedó ahí. Dice, mientras ellos procuraban matarle, estos no se andaban con chiquitas, ¿no? Mientras ellos procuraban matarle, llegó el aviso al tribuno de la compañía de que toda Jerusalén estaba alborotada. La fortaleza Antonia de Jerusalén estaba exactamente arriba del templo y descendía directo al templo por 2 escalinatas, de manera que los soldados pudieron llevar en menos de 2 o 3 minutos al centro del templo y llegaban en 5 minutos al centro de Jerusalén. Así que bajó toda la guarnición, porque el escándalo era gigante y lo estaban linchando al pobre Pablo. Tenían razón los profetas cuando le dijeron, te vas a meter en problemas cuando vayas a Jerusalén. Tenía razón Ágabo, aquel que se puso unos cuernos y hacía toda aquella cosa pintoresca, porque no era pavento, era una profecía verdadera. Así te van a cornear. En fin, lo estaban por despenar, lo estaban por matar. De inmediato, tomó soldados y centuriones. Si tomó centuriones, queridos, es porque bajó con centenas de soldados. O sea que el tumulto no era menor contra un solo hombre. Ese tipo de fanatismo es repugnante. Es repugnante. Mientras ellos procuraban matarle, llegó el aviso al tribuno de la compañía que toda Jerusalén estaba alborotada, y de inmediato tomó soldados y centuriones y bajó corriendo a ellos. Y cuando vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces llegó el tribuno y le apresó y mandó que le ataran con 2 cadenas. Pobre Pablo. Lo soltaron los judíos, lo agarraron los romanos. Como Jesucristo. Lo soltaron los judíos y lo agarraron los romanos. Ninguna de las 2 manos me gustaría estar. Preguntó quién era y qué había hecho. Claro, el hombre primero lo engrilló y después preguntó qué está pasando. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra. ¿Se acuerdan de esto? Lo mismo que Diana es grande de los Efesios, ¿no? Uno gritaba una cosa, otro gol. Al final, en definitiva, la mayoría no sabía qué estaba pasando. Pero como él no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, mandó llevarlo a la fortaleza.
Y sucedió que cuando llegó a las gradas, a las escaleras de las que les hablé, de las que descendían de la fortaleza Antonia, Pablo tuvo que ser llevado en peso, o sea, arriba, en anda, a causa de la violencia de la multitud. Sin saber qué estaba pasando, lo querían matar. No cesaba, aún en presencia de la soldadesca romana, que ustedes ya saben, no eran los tipos más simpáticos del mundo. No eran como un policía de acá a la vuelta. No, estos eran bravos, Y no usaban macaporra, usaban espada. Entonces la cosa era bravísima, dice, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, mátale, mátale, en Jerusalén. Muy poco tiempo antes, esta muchedumbre gritó, crucifícale, crucifícale, su sangre sea sobre nuestras cabezas. Ahora lo quieren muerto al apóstol Pablo. Estos muchachos. Cuando ya iba a ser metido en la fortaleza, Pablo le dijo al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Como diciendo, ¿puedo hablar? Y él dijo, ¿sabes griego? Claro, el tipo se sorprendió. Entonces le dijo, ¿no eres tú el egipcio que provocó una sedición antes de estos días y que sacó al desierto 4.000 hombres de los asesinos? Y claro, no era. Él lo había tomado por un egipcio sedicioso que había querido levantar. Ese egipcio sedicioso en realidad no era un egipcio, era un judío que había levantado a los famosos, los de las dagas, no me acuerdo el nombre, los celotes, que asesinaban políticamente. Y él pensó que este era un celote. Y por supuesto que descendió con todo el... Pero cuando se dio cuenta que era un celote, dijo, no, si es un celote no sabe griego. Porque los celotes ni eran, en su gran mayoría, no todos, en su gran mayoría, ni eran gente muy culta ni preparada y no hablaban griego para nada. Hablaban hebreo y eran los tipos, como el tipo de mentalidad que es fanática. Ese es el tamaño de la inteligencia de esa gente, sin entender razones. Y entonces... Cuando vio que era griego, hablaba griego, dijo, a la verdad yo soy judío, ciudadano de Tarso de Cilicia. Cuando le dijo que era ciudadano de Tarso de Cilicia, el hombre se dio cuenta que este era un ciudadano romano. Una ciudad no insignificante. Y te ruego, permíteme hablar al pueblo. Claro, el tribuno dijo, de Tarso de Cilicia, ciudadano es un romano. O sea, no solo no es un egipcio, un judío fanático celote, sino que además es un ciudadano romano. Y estos judíos lo querían matar en el templo, lo cual era sedición. Y si eso se hubieran asesinado a un ciudadano romano y las autoridades lo hubieran sabido, las centurias hubieran bajado a hacerlos pomada a los judíos. Porque era un acto de rebeldía absoluta. Estaban matando a un ciudadano del imperio invasor. ¿Se entiende cuál era la mecánica de todo lo que sucedía increíblemente en estos versículos así contados? Así que él se lo permitió, obviamente. Como él se lo permitió, Pablo de pie en las gradas hizo señal con la mano al pueblo, y hecho profundo silencio, comenzó a hablar en hebreo. Bueno, no solo hablaba griego, no solo era ciudadano romano, sino que hablaba el idioma de los sacerdotes, de los gobernantes judíos, porque el pueblo hablaba arameo. O sea que no era ningún cualquiera tenían ahí. Y por supuesto que el soldado debe haber dicho, bueno, menos mal que lo saqué de acá. Y dijo, hermanos y padres, oigan ahora mi defensa ante ustedes. Cuando oyeron que Pablo hablaba en lengua hebrea, guardaron aún mayor silencio. Y entonces dijo, yo soy hombre judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, Jerusalén, instruido a los pies de Gamaliel, en la estricta observancia de la ley de nuestros padres. Tremendo, ¿no? Tremendo. Ahora, la mayoría de los que le estaban pegando y lo querían matar, dice, ¿qué estamos haciendo nosotros acá pegándole a este? Que es uno de los nuestros y encima de la clase dirigente. Estamos pegándole a un patricio. Dice, siendo celoso de Dios como lo son todos ustedes hoy. Yo perseguí este camino hasta la muerte, tomando presos y entregando en las cárceles a hombres y también a mujeres. Como aún el sumo sacerdote es mi testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí carta para los hermanos. El sumo sacerdote que había comisionado a Pablo para asesinar a los cristianos era el mismo. Y por supuesto que escuchaba, y por supuesto que lo reconocía. Y fui a Damasco a traer presos a Jerusalén a los que estaban allí, para que fueran castigados.
Pero me sucedió que cuando viajaba y llegaba cerca de Damasco, cerca del mediodía, y de repente me rodeó resplandor, una gran luz del cielo, que decía, yo caía al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces yo respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Tremendo golpe deben haber recibido los judíos cuando escucharon estas palabras. En hebreo y de un patricio. El sumo sacerdote debe haber estado allí queriendo taparse los oídos y tragame tierra. Este hombre es un hombre no un fanático, no es un destructor de su pueblo, sino que es un verdadero apóstol, un verdadero judío, un verdadero siervo de Dios. Está recibiendo un destrato que no merece como recibió su Señor, pero está trabajando para sembrar la paz entre los hombres, entre Dios y los hombres y entre los hombres. Ese es nuestro trabajo. Aprendamos que en el camino podemos sufrir contrariedades, podemos sufrir injusticias, podemos sufrir ataques de nuestro propio bando, como había aquí miles de cristianos judíos atacando a Pablo. Pero no debe detenernos eso cuando nos mueve la gloria de Dios, la honra de Dios y estamos haciendo el bien. Pablo siguió tal cual los caminos de lo que Andrés leyó. Yo pensé que Andrés me habría ido a investigar el sermón, porque cuadra perfectamente. Como Jesucristo perseveró bajo fuego amigo, injustamente. Ahora a Pablo le tocaba hacer exactamente lo mismo. Pero no se detuvo a odiar a sus detractores, sino que bendijo a sus detractores, encomendándolos a Dios y explicándoles cuáles eran los motivos por los que él había hecho lo que había hecho. Predicar la verdad con claridad y con sinceridad. Y en ningún caso criticar a las tradiciones hebreas, que eran las tradiciones de su propio pueblo. Quedan por el camino, y les recomiendo volver a leer, asuntos que están pendientes entre los... Si nosotros analizamos los ritos judíos y la forma de comprensión del mundo judío, muchas de las concepciones judaicas están presentes en muchas denominaciones evangélicas y constituyen hoy, aún hoy, 21 siglos después, temas de rispideces entre hermanos. Hermanos, lo que nos une es mucho más grande que lo que nos separa. Y de ninguna manera tenemos derecho ni libertad para corromper la unidad con que Cristo nos ha unido, haciéndonos libres con su solo y único sacrificio, por encima de cualquier denominación. Somos hermanos, somos hijos de Dios. Amémonos, porque esa es nuestra comisión, amarnos unos a otros como Él nos amó. El Señor bendiga su palabra.